Así que Hola. ahora sí, ¿me está escuchando, profe? Ya me No va a estoy escuchar. escuchando, ¿me escuchan? Yo sí, no sé si vos me escuchás a mí. Ahora sí. Bueno, es que Hola, Aldo. Buenas sí, tardes. parece que demora en llegar WhatsApp, ¿viste? Pero bueno, ¿cómo está, profesor? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bien, bien, por suerte. Buenas tardes a la audiencia, a vos, Aldo. Por Bueno, acá, bien, ¿cómo, gracias a Dios. cómo está Con lluvia, pero bien. ¿Están con lluvia? Sí, sí, está fresquito y continúan las lluvias históricas. Hay un, hay un pico histórico también de gente que viene a ver las cataratas, así que Ajá. Y la verdad que yo cuando fui a las cataratas y vi ahora la foto, el agua estaba muchos metros más abajo, ¿no? Cuando fui yo. Pero bueno, con esto de la lluvia. Che, profe, pues yo le dije a la gente, ¿puedo hablar de política con vos? Es decir, estoy trabajando en Brasil, pero vos sos argentino, sabés bien de cómo viene la mano. ¿Te gustaría opinar un poquito, picotear un poquito de política conmigo ahora? vamos, sí, sí. Ya hemos conversado varios temas Bueno, y ahora, dentro de poco, viajo a un encuentro ajá. que me ha invitado el movimiento campesino y la central de trabajadores que se reúnen, así que tengo que hablar del tema también. Ah, bueno, Entre mañana y pasado, el fin de semana, vamos a estar en actividades. bueno, mira, hagamos una cosa. Yo tengo una serie de dudas, de preguntas que me gustaría que vos respondas y después, en la segunda parte, quiero una síntesis tuya de lo que puede pasar, de lo que se viene, de lo que le aconsejarías a un argentino bien parido, a un argentino que sé que querés como un hermano, así como querés a todos los latinoamericanos, ¿no? Pero tengo para preguntarte al principio algunas cositas que a mí me sacan de quicio, me descontrolan. Por ejemplo, profe, Bueno, hablaron, veamos si hablaron, puedo responder, sí, está a mi alcance, con gusto. sí, con tu opinión Y luego libre. pasamos a una especie de síntesis también de lo que hemos conversado sobre Eso, el tema electoral, ¿no? ¿Sí? perfecto. Porque vos sabés que yo creo que cuando la persona de pronto hay palabras como inestabilidad o digamos compuestos, falta de armonía o desequilibrio o mentira o engaño o burla. Yo estoy juntando todo eso, metiendo en la licuadora y estoy indignado. Tengo, hablando en criollo, un embole bárbaro, porque hace meses que vengo escuchando de que la educación hay que sacarla y hay que hacer el sistema chileno de voucher, de que no puede haber salud gratis, de que vamos a petardear, bombardear, destruir el Banco Central, que vamos a dolarizar la economía, a la mierda la moneda argentina, que Margaret Thatcher es ídola, que no ha visto nunca una política, una persona de la calidad y la capacidad. Y ahora, a 10 días de la elección, por ejemplo, ayer fue el debate de vicepresidente, la chica esta negacionista que es hija de militares, que dice que los militares eran unos pobres chicos asesinados por los extremistas y guerrilleros, y que nunca hubo 30.000 muertos y que quiere reivindicar a todos los militares de esa época, dijo que es mentira, que la educación va a seguir gratuita, que la salud va a seguir gratuita, que la dolarización la van a hacer, pero despacito, en no sé cuántos años, que el boleto no va a ser tanto como dicen, que va a haber un reacomodamiento de tarifa. Bueno, para mí eso es que se me están cagando de risa, profesor. ¿Para usted qué es eso? Bueno, un tema rápido porque tal vez queda
por ahí suelto, lo que dice esa muchacha, que no son 30.000. Por un lado ella lo dice falsamente, pero en realidad no son 30.000, son un poco más de 100.000, según los datos empíricos históricos que tenemos. A la pucha. Así que la ignorancia que tiene la muchacha esa es extraterrestre, digamos, o fuera de la realidad argentina. No, ella dice que son 8.753, lo dijo Milei, así con números claros y concretos, que tuvieron que matarlo. Ellos no saben nada de economía, mucho menos van a saber de historia, y la historia es una ciencia todavía mucho más compleja. La economía depende de la historia, por empezar. Así que si no se comienza a hablar de historia, ni se puede hablar de economía. Por eso digo, no saben de economía y mucho menos de historia. Entonces todas estas son estupideces realmente que es para confundir a una población que está bombardeada por los medios de comunicación, y los medios de comunicación masivos no hacen tampoco investigaciones serias o formación seria, y bueno, eso recae y tiene efectos nefastos, ¿no? Pero volviendo al tema de lo que dice la muchacha y este otro, es una ignorancia total. Los datos empíricos, históricos y documentados ascienden a un poquito más de 100.000. Pero bueno, eso como para que no se pase, porque tal vez después se pase. Bueno, el tema que tocaste, Aldo, por un lado, uno puede decir sintéticamente es tragicómico toda la relación que hiciste con Margaret Thatcher y los vouchers y todo. Digo, es tragicómico por el siguiente sentido, porque si uno tiene una mínima formación, como digo, histórica, política y filosóficamente política, es decir, desde la filosofía política, y no estoy diciendo nada de otro mundo, porque los países centrales operan de esa forma, de una manera integrada, no excluyen las cosas. Cuando el neoliberalismo habla de pragmatismo o de neopragmatismo, está hablando de todas estas cuestiones integradas que manejan a voluntad con sus intenciones, es decir, la cuestión histórica, económica, política y filosófica política. Ellos la manejan integrada. Yo no estoy diciendo nada que sea de otro mundo, ni complejo, ni difícil de entender. Entonces, digo trágico porque teniendo una mínima formación, estas cosas se identifican fácilmente. Por ese lado es cómico, y es trágico cuando, no teniendo esa mínima formación, no se identifica nada. Porque miren, hay un filósofo francés liberal, considerado serio dentro del liberalismo, en lo que hace a formación y en lo que hace a política fundadora. Claro, yo no acuerdo en lo más mínimo. Desde otro punto de vista, a mí también me parece que son posturas absolutamente erradas, que solamente miran a un sector de la sociedad, una élite. Pero bueno, esa sería la parte crítica. Este filósofo francés se llama Guy Sorman. Fue profesor de Milei en Buenos Aires. Y él declara en el diario ABC, el diario ABC es un diario español, catolicista, monárquico, de derecha, es decir, son los pozos donde ellos se expresan, y data del año 1903. Él dice expresamente de Milei, con los datos que le di, hasta pueden buscarlo por ahí, que está escrito, está en las notas. Él dice expresamente de Milei: Milei, primero, es un loco. Segundo, es un liberal. Yo lo sintetizo, el escrito es más largo, pero se sintetiza en esos dos puntos que son literales
y expreso. Ahora, no puede ser que un tipo como Milei, falto total de creatividad, falto total de luces, no es un tipo teórico ni que aporte novedad teórica dentro del liberalismo, ni novedad práctica dentro del liberalismo, tenga la incidencia que tiene. Por ese lado, la falta de formación, la falta de información precisa es realmente parte de lo cómico y parte de lo trágico. Porque, claro que cuando este tipo habla de movimiento libertario, no un invento, ¿cómo se le va a ocurrir eso a un tipo como este? Claro. Cuando él habla de Hayek, Friedrich von Hayek es un economista, filósofo político austríaco, de familia noble. La categoría von es una categoría nobiliaria. Sí, sí, sí. Von Hayek, una familia que viene de la época del Imperio Austrohúngaro. Bueno, ese von Hayek ha sido uno de los asesores de Margaret Thatcher, y todos recuerdan la guerra de Malvinas. Margaret Thatcher fue una de las principales, podemos decir, genocidas de esa guerra de Malvinas. Sí. Y von Hayek fue discípulo de Federico von Mises, que fue otro de los grandes maestros libertarios, que fue el que creó el movimiento libertario. Y el movimiento libertario lo crea Friedrich von Mises. Von Hayek es discípulo. Y viene otro más, que es el padre del neoliberalismo, Milton Friedman. Son parte de la misma escuela, porque cuando von Hayek funda la sociedad Mont Pelerin, se reúne con Friedman y muchos otros muchachos pesados, son tiburones ballenas, son tiburones de agua profunda, teóricos y prácticos. El caso de Friedman nace en Brooklyn, en New York, y está a cargo del Departamento de Tesoro, a cargo de la política fiscal de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Y también fue asesor de nada más ni nada menos que Thatcher, Nixon. ¿Se acuerdan de la guerra de Vietnam con Nixon? Thatcher nuevamente con la guerra de Malvinas, o Ronald Reagan asediando constantemente a Cuba. Bueno, asesores de esos otros muchachos. Recibe la medalla de Presidencia de Libertad, que es el segundo premio mayor civil que otorga Estados Unidos. Y es un filósofo político, y es un economista, y es un Nobel también. Son todas instituciones eurocéntricas que premian a sus discípulos intelectuales dilectos que van diseñando todas estas políticas de dominación. Y infelizmente tipos como estos, Milei, son emergentes, son, digamos, remanentes de todo un movimiento que es decir, no serios ni siquiera dentro de estas estructuras. Por eso, por ejemplo, Guy Sorman habla y expresa esa opinión de que Milei es un loco, ni siquiera es serio dentro del mismo liberalismo, ¿no? Es una locura, ya sea que uno lo vea del lado progresista, de izquierda, popular, o lo vea, por eso digo estas breves palabras, o lo vea dentro mismo del movimiento libertario. Es un ridículo. Ni siquiera es afirmado por los referentes del movimiento libertario. Entonces, no podemos caer presos de una estupidez tan grande. Pero, vuelvo al tema, Paulo Freire, el maestro de Lula, que por dicho sea paso, Milei se ocupa de defenestrar a Lula, dijo, ¿no? Una de las claves de todo esto, muy sencilla,
con la que uno puede desarmar grandes maquinarias de estructura es la educación, porque sabiendo a conciencia algunos de estos datos, personajes o tipejos como estos, mal educado, agresivo, grosero, vulgar, no crecen. Eso es obvio. Ahora, el tema de los vouchers, esa fue una propuesta de Milton Friedman, padre del neoliberalismo. Él le llamó vales escolares. Entonces, claro, fíjense la otra cuestión dentro de la filosofía política, que se hace política concreta y economía concreta que hay detrás de todo ello. Porque Hayek dice en su libro acerca de la servidumbre, por favor, el libro que tiene Hayek acerca de la servidumbre se opone directamente a la justicia social, a la economía planificada y obviamente que al socialismo. Uh-huh. Él dice que todos esos elementos llevan al totalitarismo. Esto dice Hayek. ¿Por qué? Es muy simple. Porque universalizar los derechos implica que todos tengamos oportunidades similares y que el nivel de competencia se eleve. Bueno, Hayek, Friedman, en lo que es extremar las nociones o la política de derecha, dice eso en realidad está en contra de la libertad individual, pero la libertad individual entendida como capitalismo. Y no cualquiera es capitalista. No es porque se tenga 300 hectáreas de terreno, una empresa y mucho dinero en un banco. Eso no es ser capitalista. Capitalista es el que posee los medios de producción, maneja la circulación de la mercancía en el mercado, maneja el mercado y dispone de una gran cantidad de mano de obra o trabajo humano. Y esos son contados con los dedos de las manos. Entonces, los tipos están diseñando una política global de grandes corporaciones que después terminan decantando en 7 familias, ¿no? Sí, sí. La Oppenheimer, la Rothschild, la Rockefeller, la Walton, la Morgan, la DuPont, la Murdoch, etcétera. Entonces, hay que dejar de comerse cuentos. Claro, entonces, Hayek le dice a eso, le llama, a esa distribución le llama totalitarismo. Ajá. Fíjense, claro, dentro de la filosofía política que esta gente tiene es lógico que eso, que sea justamente una totalización de las posibilidades y de los derechos. Perfecto. A eso ellos le llaman totalitarismo. Por eso una Cuba aparece como totalitarista, una Venezuela aparece como totalitarista, o la Bolivia del golpe del año 20 ahora, en la época de pandemia, y Evo era un totalitario, etcétera. Hay que ver cómo operan esta gente con esa lógica, cuando en realidad los padres de ellos, que ha sido la Revolución Francesa, dijo, bueno, los derechos universales, ¿no? Los derechos universales del hombre era garantizar justamente esos elementos. Claro que desde la letra formal de la legislación, porque en la economía lo que hicieron es lo que en realidad están explicitando, y está explicitando esta extrema derecha, favorecer corporaciones que terminan en referencia a 7 familias. Sí. Entonces, lo que hay, digamos, por eso digo, es tragicómico, teniendo una mínima información y formación precisa, estas cosas son fácilmente identificables, resolvibles. Un tipo como Milei no sería escollo alguno, con una pequeña escoba se podría hacer un costado, pero es trágico porque al no tener esa mínima información, esa mínima formación termina siendo trágico porque terminamos en manos de un tipo, o en riesgo de un tipo
que no tiene estructura para nada. Perfecto. Yo escuché a uno que decía Donald Trump, Bolsonaro, y nombró a uno de España y otro más. Yo no estaba mucho en el tema, dice, pero Milei hasta genera incertidumbre no tan solo a los ajenos, a los propios. Porque es como dice usted, lo definieron, primero loco y después economista o libertario. Yo creo que Claro, está chiflado. lo interesante de eso, sobre todo, por eso cito las fuentes, es que es el mismo campo de derecha y extrema derecha y de los dueños, podemos decir, del circo, los que están diciendo eso. Este no es dueño de ningún circo, este es por ejemplo, el The Economist, que es El Economista, es un medio de divulgación, un semanario de divulgación inglés, que data del año 1843, con una tirada de 1.300.000 ejemplares, dice de Milei lo siguiente. Tengo aquí las notas. Javier Milei es autoritaria, un riesgo para la democracia, y tiene teorías salvajes, según The Economist, uno de los medios más influyentes del mundo. Qué bárbaro. El The Economist es más o menos al nivel del New York Times. Sí. Son medios hegemónicos de derecha, imperiales. Ellos están diciendo eso. Claro. No, ni siquiera lo ocultan. Ahora, es un riesgo realmente. Si bien la Argentina tiene infinidad de temas a resolver, y eso no hay que ocultarlo, sí. En las manos de estos personajes va a ser mucho peor. La Argentina, y ya lo expresó, acusó a Lula de comunista y corrupto, sí. cuando el comunista, es decir, el corrupto es el mismo Milei. Ustedes saben que él tiene ese juego de Vulcano o para ganar, o hay que jugar para ganar, todos esos juegos que él tenía también con Agustín Laje, tienen, eso está comprobado también, una estafa por 5 millones de dólares. ¿A cuánta gente? Es decir, el estafador le dice a los demás que son estafadores, ¿no? Ahora, como dice el dicho, el ladrón cree que todos los demás son de su condición. Sí, ahora es peligroso lo que él dice de Lula, porque romper con Brasil en el Mercosur sería catastrófico para la Argentina. Quiere romper sería con China, quiere romper gravísimo. Con China. Y además es un paso previo para romper también con los BRICS. Claro, y que a la vez sirva claro. para que el capital financiero golpee a Brasil dentro de los BRICS. Claro. Es decir, sería, desde el punto de vista político, un traidor latinoamericano al latinoamericanismo, o sea, de los pueblos. Profe, sí. Eso sería en criollo, digamos. Perfecto. Si tengo que hacer una comparación, que a veces dicen que las comparaciones no sirven, son odiosas, Donald Trump y Bolsonaro son unos gatitos mimosos, a par del boludo este. Bueno, no. Trump ahí sería un tiburoncito de aguas profundas. Bolsonaro es un... Claro, no, porque cuando uno habla de Hayek y Friedman, están junto con las corporaciones. Después de esas corporaciones viene el ejército militar de los Estados Unidos, y está, por ejemplo, el relato del coronel Butler, es decir, el jerarca militar más condecorado de la historia de los Estados Unidos. Es decir, son subalternos dentro de esta cúpula de intelectuales y corporaciones familiares. Después vienen los presidentes.
el presidente norteamericano y sus burócratas, etcétera. Son empleados de tercera. Eso Bolsonaro Bolsonaro no tiene, no juega, no tiene nada que ver. Él recibe órdenes de aquellas estructuras. Y Milei lo mismo. Acabo de ver lo mismo. Ahora lo que yo expliqué, aquí en el Brasil, que se entendió también porque está el otro dicho de que Milei está copiando también el mecanismo, es decir, la estructura de Bolsonaro. Le dije, bueno, por un lado, pero por otro lado, fíjense que hay algunos elementos nuevos, porque además de todo lo que se sabe de esta extrema derecha que se va analizando, Milei está incorporando algunos elementos que los ha robado del campo progresista, incluso de la izquierda, que a la vez han ido perdiendo esa práctica de la pasión por el debate, de la pasión por el análisis y tratar las cosas. La derecha no tuvo, en realidad, esos ingredientes. El que está en el poder no necesita dialogar, no necesita debatir, todo él es directo y práctico, solo porque está en el poder. La derecha no tiene esas características, ni la extrema derecha tampoco. Y el muchacho empezó a robar esas cosas y a meterse en todos los programas, y a debatir y a una cosa y a otra, y esos son elementos un poco nuevos. Ahora, lo que sí me parece interesante es que ha cometido un error grave. Yo creo que por eso también los dueños del circo de la derecha, es decir, Sorman, los Hayek, etcétera, digamos, le reaccionan, es que el tipo ha hecho algo que tampoco es característico en la historia de la derecha y la extrema derecha, que es tener un solo discurso. El tipo ha ido directo, ¿sí? Eliminar la educación pública, eliminar los derechos, eliminar el Estado, eliminar el Banco Central, vender órganos, hacer de eso un comercio. Eso es uno de los gravísimos errores que ha tenido, porque lo que ha caracterizado a la derecha siempre es el doble discurso, tipo la Revolución Francesa. Claro. Derechos universales del hombre y el ciudadano, pero cuando la mujer se organizó para declarar el derecho a la mujer y a la ciudadana, las aguillotinaron. Eso entre 1789 y 1791 se estructura esa estructura de doble discurso. Ahora este muchacho ha hecho un discurso unívoco, que, digamos, hay que ser demasiado bestia para no darse cuenta lo que está proponiendo. Además, desde el punto, quiero aportarle una cosa más, desde el punto de vista psicoanalítico es nefasto, porque ese discurso único, claro, por eso digo, la política no es cuestión de política, ni la economía es cuestión de política. Por eso les digo, hay una filosofía de la economía, una filosofía de la política, antes, que está todo integrado. Ajá. En los países centrales saben muy bien eso, por eso integran a las corporaciones y a las grandes familias a los máximos intelectuales, a los cuales les dan los máximos cargos de confianza, como dije en relación a Friedman, el tesoro del Estado norteamericano, y le dan el premio Nobel, etcétera. Bueno, ¿qué quiero decir? Cuando este muchacho habla de un discurso único, ya sin doble discurso, en el fondo hay un problema aún más grave, que se llama en la ciencia psicoanalítica, la filosofía de la psicología, la ciencia psicoanalítica, se llama forclusión. Está bien, es un término técnico, como uno puede decir en la medicina, ADN, etcétera, pero es un término técnico. Por ejemplo, lo trabaja mucho Jacques Lacan, uno de los máximos filósofos de la psicología y psicólogo y psicoanalista del mundo. Forclusión, ¿qué significa? Yo se lo explico simple, no se las estoy complicando, pero para que se entienda lo que está de fondo. Sí. Forclusión significa la negación de determinantes y significantes primordiales. No es cualquier negación, tampoco es cualquier locura, porque tampoco decimos nada
un loco. Si está de moda que a la gente le guste los locos. No, eso no es decir nada tampoco. Hay que analizar las cosas más profundas. Lo que el tipo está haciendo es algo mucho peor que una negación. Negar una cosa, negar otra. Fíjense lo que les voy a decir, se van a dar cuenta. La forclusión es eso, son negación de significantes primordiales. Cuando vos negás la educación pública, que es universalizar los derechos, el Estado, que es decir, como una estructura que tiene que garantizar la redistribución económica, la redistribución sanitaria, la salud, educativa, etcétera. Cuando negás el Banco Central, que tiene que cumplir una función clave para toda esa redistribución, etcétera, etcétera, ¿qué estás negando en el fondo? Estás negando en el fondo la vida colectiva, un principio fundamental de la ética, de la filosofía política, de la economía, porque si la economía no sirve para desarrollar la vida y la política y la vida de la nación, de la plurinación, no sirve para nada. Y eso es forclusión. Eso es lo que está de fondo en la negación de este muchachito. Y, profe, es gravísimo, no es solo un loco, detrás tiene cosas pesadas que reproduce pésimamente porque no tiene creatividad para nada, es un grosero realmente, que le reaccionan hasta los ilustres de su campo, es decir, los profetas del odio, como decía Jaureche, porque ese movimiento libertario, etcétera, tiene sus propios sabios y sus propios profetas. Son algunos de los que yo he mencionado, no es justamente el muchacho este. Pero ahora, entonces, es gravísimo, pero muy grave. Ahora, por eso digo, disculpame Aldo, por eso digo que es tragicómico. Por un lado, sería fácil de resolver con una mínima información, se barre, así, con una escobita simple. Y por otro lado es trágico porque no tener esa información infelizmente nos deja órfanos. Claro, pero ahora pasa algo raro que está ocurriendo desde que Macri lo une con Patricia Bullrich, a quien le dijo asesina con las manos manchadas de sangre por tirar bomba en los jardines de infantes, y lo unió. Y va dando vuelta el discurso de la sinceridad de su desastre de proyecto para aniquilar el país, la democracia, la vida en la armonía de la gente. Ahora ya la educación, ayer dijo su candidata, va a seguir siendo gratuita y van a ir haciendo pruebitas piloto con los vouchers. Después dice, no, la salud va a seguir siendo pública, nada más que vamos a reorganizar bien los gastos. Es un desastre. Yo tengo colegas aquí en la universidad que son chilenos, son profesores chilenos, y la angustia diaria que ellos tienen es impresionante porque ellos, al hacer una carrera universitaria en Chile, al final de la carrera tienen que devolver con toda esa porquería de los vales y los vouchers, tienen que devolver un equivalente a lo que es un departamento en el centro de una capital. Es una locura. Por eso digo, eso es justamente uno de los elementos de esa forclusión, negar derechos primordiales que sirven para la reproducción de la vida o la calidad de la vida de la gente, entonces de los ciudadanos, de todos los que son portadores de derechos. No, eso es. Sí, y el modelo del que habla este candidato es Chile, y qué casualidad que Hayek y Friedman estuvieron en Chile asesorando a Pinochet. Incluso Friedman viajó con su esposa en varias oportunidades, y también se juntaron con Videla y con Galtieri. Claro, es toda una red complejísima. Ahora es increíble porque a buenas y a primeras dice Hayek, yo sigo a Hayek, pero
teniendo una mínima formación, un candidato de ese tipo que hable de un teórico imperial de esa forma, yo le agradecería. Está bien, explicita todo lo que quiera. Claro. Teniendo una formación, una buena formación o una formación mínima, no hay forma de asentir. Esas son políticas creadas para un imperio, claro, ese es el un problema. imperio que tiene que usufructuar sobre las colonias. Claro. Entonces, ese es el por problema, favor, que no están preparados los ciudadanos para darse cuenta de las barbaridades que piensa hacer. ¿Se acuerda, profe, cuando Menem dijo la revolución productiva y qué sé yo y qué sé cuánto? Después hizo todo lo contrario y lo entrevistó un periodista y dice, ¿qué quiere que diga? Lo que iba a hacer, no me iba a votar nadie. Y él viene de la misma línea y responde a los mismos patrones, utilizando al peronismo como una coraza para engañar a la gente. Así pasó con Menem. claro, bueno, ahí tocas otro punto que también, digamos, es importante, porque en realidad Menem aplica la revolución productiva, consistía en eso justamente, en desestructurar todo el Estado para favorecer a los rincones en los que se asientan las élites y las corporaciones. En eso consistía la revolución productiva. Claro. Menem aplicó las teorías del padre del neoliberalismo, que lo cité, que es Milton Friedman. Por eso no es casualidad que cuando le preguntan a este candidato, le preguntan cuál fue el mejor presidente de la historia de la Argentina y él dice, por escándalo, Menem. Claro. Y Menem venía del Partido Justicialista, del peronismo. Por lo tanto, cuando él habla de su antiperonismo, también es mentira, porque está resaltando a un tipo que fue votado 3 veces en la nación argentina. Y sí, entonces, aunque en la última no se presentó. Cuando le preguntan sobre el mejor economista de la historia argentina, y él dice también, por escándalo, Domingo Cavallo. Y Domingo Cavallo no tenía partido alguno, era un mercenario que operaba para el mejor postor. Pero claro, también aplicaron la política de dolarización. Ahí están los caballitos de batalla del muchacho aplicó las políticas de dolarización, estilo también Friedman, Hayek. Bueno, lo hizo Martínez de Oz en el 76. Claro, además Cavallo venía de la Fundación Mediterránea, sí. que agrupa también a todas estas corporaciones. Fíjense, la Fundación Mediterránea nace en 1977, al segundo año de la dictadura. Agrupa todos los grupos económicos que a su vez acompañaron a la dictadura. Pero a la misma vez tienen, por ejemplo, articulado un instituto que se llama IERAL, el Instituto de Estudios sobre las Realidades Argentina y Latinoamericanas. Con economistas que estudian eso a tiempo completo. Y después grupos empresariales que son o tienen la función de operadores de la economía. Es decir, no hay que tener miedo de hablar de filosofía política, de economía, de política, de historia, todo integrado, porque así en realidad funcionan las cosas. Y no digo que hay que hacer lo que hacen estos grupos, porque en realidad estos grupos han aprendido de procesos históricos mucho más antiguos. No son ellos los creadores de estas modalidades de integrar campos, pero hay que tener nociones de cómo se articulan estas dimensiones, porque si no quedamos o se queda en un chiste de mal contado o de mal gusto. Y lo que es peor es, tenemos el debate del 19 y con esto
quiero llevarlo a la síntesis de qué opina usted del debate y cómo ve el resultado de la elección acá en Argentina. Bueno, el resultado de las elecciones está bastante incierto. La primera fue ganada por esta extrema derecha. La segunda, relativamente, ganada por la representación del campo popular con todas las defectos y virtudes que tiene, más defectos, pero bueno, siempre digo que hay que tener claros de no pasar de un Estado ineficiente a un Estado colonial como propone la extrema derecha, porque de ahí sí no hay salida. Ajá. Y ahora hay que ver cómo se define, porque esta extrema derecha tuvo también la torpeza, por suerte, de no unirse en la primera votación, porque entre los dos candidatos de extrema derecha, Bullrich y Milei, sacaron más del 50% de votos, que es lo que están tratando de hacer ahora. Sí. Claro, sí. ellos están asesorados también desde fuera, porque la campaña de Macri contra el kirchnerismo, que armaron una campaña contra kirchnerista, fue ideada por la Cambridge Analytica, que es una corporación norteamericana, digamos, está por debajo de BlackRock, de Vanguard, como para que ustedes tengan una idea a nivel económico. En un primer lugar tienen a China, luego Estados Unidos como Estado y luego BlackRock como capital privado norteamericano. Entonces, si se suma la BlackRock como capital privado norteamericano y el fisco norteamericano, termina siendo la primera economía. Bueno, estas Cambridge Analytica son de ese tipo de corporaciones privadas. Fue quien le preparó la campaña presidencial al macrismo, preparando una campaña anti-kirchnerista. Perfecto. Y no de casualidad ganaron, sorprendiendo también a todos, incluso a la cúpula del kirchnerismo. Claro, manejan los procesos, es decir, esas corporaciones a través de la inteligencia artificial, los algoritmos, etcétera, manejan los procesos, los complejos procesos electorales, porque eso está dirigido estrictamente a esas dimensiones. Trabajaron con la campaña política de Trump, así no es casualidad que después hablemos conjuntamente de Trump, Macri, Bolsonaro, etcétera, y ahora que estén uniéndose, no es casualidad. Ahora, la Cambridge Analytica tuvo serios problemas posteriormente, fue denunciada de fraude, etcétera. Eso depende del tiempo nada más, porque evidentemente que están haciendo fraude. Seguro. Pero la rehicieron, la cerraron, pero en el mismo edificio y la misma familia, padre, madre, hijos, hija, etcétera, reinician Emerdata. Entonces es Emerdata quien está detrás un poco también de todo esto. Ajá. Incluso, si ustedes quieren, de lo que pasa y pasó ya silenciado por todos, no digo por todos, ya silenciado, quise decir, mejor dicho, en Jujuy, lo que pasó en el golpe de Estado provincial. Entonces, está complicado, está muy incierto el panorama. Para mí se resolvería muy sencillamente con una pequeña dosis de una seria formación e información. Ajá. Porque, o por lo menos para saber quién es quién, porque si uno ya conociendo mínimamente lo que estoy analizando, sigue aún insistiendo en lo mismo, bueno, ya sos parte del problema, ya no te interesa la humanidad, ya no te interesa nada. Ahora, perfecto. Si no conoces o no conocía y ahora más o menos conoce y decir, no, estaba equivocado, puedo corregir, etcétera, y uno va, aunque sea por el lado del mal menor, con la esperanza de seguir corrigiendo la cosa,
bueno, ahí sí, ahí por ahí me parece que va el camino para en algún momento salir de la trampa mortal de nuestra política y nuestro amado país, que parece que muy pocos a veces lo aman, ¿no? Y habrá que esperar el debate, profe, pero el debate es el domingo. Y el lunes y el martes se van a desarrollar las opiniones y los desenlaces finales. Yo te puedo llamar miércoles o jueves y ahí damos la estauqueada final para ver qué es lo que pasa. Porque vos sabés que el Frente de Izquierda... Ojalá que el debate... Lo que yo he escuchado no fue debate en realidad, para mí. Ajá. Pero bueno, ojalá que levanten el nivel, que analicen cuestiones más de fondo. Hay los debates tienen que servir para formar a la gente. Un político es también, antes que cualquier otra cosa, un pedagogo. Y eso lo han perdido de vista por la falta de formación que tienen. Ajá. También. Por eso tendrían que tenerse hasta prohibido hablar de determinados términos o expresarse de determinada forma. Eso es muy complejo, está muy analizado en la ciencia política, en la historia de la ciencia política. Y lo que otro que espero que no empiecen con esa bestialidad, ignorancia de favorecer, en opinión, el genocidio del Estado de Israel contra un pueblo humilde como el palestino. Eso la verdad me pareció vergonzoso. Ojalá que ese debate sirva para formar, sea más pedagógico y vayan a cuestiones más de fondo, no sea solo una esgrima para conseguir votos. Profe, le cuento rápido, así con esto le ponemos el moñito a este comentario. Hay un 8% de indecisos, hay un 5,9% que dice que va a votar en blanco y hay un 7% que dice que no piensa votar. 36 puntos sacó Massa, 29,98, bueno, 30 sacó Milei, 23 sacó Bullrich, pero se abrieron enérgica y enojadamente la reta que sacó en la interna 11 puntos, con Gerardo Morales, Lustó que sacó 4 puntos, y ahora hubo un comunicado del Frente de Izquierda de Trabajadores que sacó 5 puntos, que dice no a no votar o a la impugnación, votamos a Massa. Eso cambió muchísimo en estas últimas horas. Así que yo diría que después de este análisis esperemos el debate y bueno, y vos, profe, que sos el dueño de la hora, vos me decís martes, miércoles, tenemos hasta el jueves, el viernes ya no podemos, o sí podemos sin nombrarlo, pero lo mejor es cumplir como corresponde la ley hasta el jueves, para que cerremos nuestra opinión, esperando de que, si bien no es un debate como tendría que ser, pueda de alguna manera sumar. Yo confío, porque sé que es un tipo nervioso, loco, chiflado, inestable, que putea por cualquier cosa, que de pronto si lo hace bien Massa lo puede sacar de quicio, y si le pregunta del genocidio, de la venta de órganos, de un montón de cosas, a mí me parece que el debate puede definir hasta la elección, tengo ese presentimiento, pero bueno, yo quiero que cierre con esto el espacio, sé que está saliendo urgente, que tiene conferencias por ahí, mucho laburo, y no quería que pasemos para el lunes esto, así que agradeciéndole siempre su tiempo, su sabiduría, su conocimiento. ¿Usted cree que el debate puede aportar, y con esto de los porcentajes que yo le di, que existen posibilidades de que festejando 40 años de democracia nos festejemos entrando a ser colonia de nuevo? Claro, yo creo que se va a ir definiendo, Aldo, en el día a día, y el debate también tiene su impacto.
eso sin duda. Y en el día a día se ha ido viendo que diferentes campos sociales se han ido articulando. Ajá. Y que esta extrema derecha tiene sus problemas también de articulación por los intereses y las corporaciones sí. a las que defienden, ¿no? Sí. Pero si uno puede decir desde el punto de vista de la experiencia, además de lo que se ha analizado, tener muy en cuenta que si gana esta extrema derecha, estos personajes ni siquiera aprobados por los mentores de los movimientos libertarios, liberalismo, neoliberalismo, etcétera, Ajá. va a ser realmente una tragedia. Y esto no es para asustar ni nada, ya ha pasado. Con el menemismo ha pasado y se va a repetir nuevamente. Bueno. Los mismos que decir, los que masivamente y las que masivamente voten a un personaje de este tipo van a ser profundamente perjudicados. Perfecto, profe. Te agradezco de corazón, como siempre. Estamos en contacto. Bueno, Aldo, gracias. Estamos conversando entonces y saludos. Que salga todo bien, que salga todo bien de las charlas, de las conferencias. Yo en la próxima semana me pongo en contacto contigo y hacemos un bloquecito ya, esperando el 19 y esperando que continúe con errores, con desaciertos, con algunos corruptos, con algunos estúpidos, con todo, pero no un chiflado. Yo no sé si es esquizofrénico o no sé cómo lo definiría un psiquiatra. No es esquizofrénico, es paranoico o tiene todo, bipolar, paranoico, esquizofrénico, o porque si gana va a ser un genio y ese es el problema. Bueno, cuando hablé de forclusión, la forclusión está de fondo de una de las máximas patologías que hay que, digamos, determinarla con más detenimiento porque tampoco es homogénea, que tiene que ver con un cierto estado psicótico. Uh-huh. La forclusión se relaciona con ese tipo de estado. Ajá. Bueno, vamos a ver qué pasa, profe. Un abrazo a la distancia. Un saludo. Un abrazo a todos allí. Gracias. Saludos. Nos reencontramos la próxima semana. Chao, profe. Hasta luego. Chao.